el director más polémico de los últimos años. Y sí, es el mismo Zack Snyder. Y a pesar de lo malo y lo bueno, nadie puede negar que Snyder se ganó su puesto en el mundo del entretenimiento por sus buenas y malas filmografías. Y por si no lo sabe, Snyder es muy buen amigo de Michael Bay. Consiguió financiar su primer proyecto por la productora Strange Twitter, donde trabajó con James Gunn como guionista de su primera película, que es El Amanecer de los Muertos. Esta solamente vendría siendo un remake de la película original de 1978, pero el director no se conformó con el éxito de esta película, ya que él quería hacer su propio sello, y es cuando empezó a escribir la editorial cinematográfica de los cómics de 300, donde nos contaría la historia de la batalla de los Termopitas con su líder Leonidas y sus 300 espartanos. La película terminó siendo un éxito en taquilla, recaudando un total de 400 millones de dólares con un presupuesto de tan solo 70 millones de dólares, pero la película prácticamente la mató la crítica profesional, lo que la llamaron exagerada, pero la crítica no entendió que Zack Snyder solamente quería hacer lo que él le diera la gana, imprimiendo una vez más su sello y su estilo. Snyder es uno de los pocos directores hollywoodenses que puede contar y filmar sus escenas como él le dé la gana, ya que él es su propio productor. Tampoco es un secreto que Zack Snyder es un gran consumidor de cómics, donde esas ideas las proyecta en todas sus películas. Snyder también es experto en efectos visuales, y así lo podemos ver en sus películas como 300, Watchmen o otros proyectos como la Liga de la Justicia. Pero estos efectos visuales tampoco es que le gustaron a todo el mundo, a su gran efecto de saturación como lo vemos en 300, en Watchmen y en Sucker Punch. Pero esto es una parte del sello cinematográfico de Snyder, así que muchísima gente se acostumbró a eso. Snyder también es experto en el gran uso de la técnica de rampa de velocidad, que se usa en muchas partes de todas las escenas de acción de todas sus películas, y esto de alguna manera permite crear emoción e impacto al espectador. Ahora tocaremos un punto bastante importante, que es la versión de Snyder de la Liga de la Justicia. Snyder nos había entregado películas como Superman y Batman vs Superman, pero tras el estreno de Batman vs Superman, en ese momento empieza a rodarse y a producirse la Liga de la Justicia, cuya dirección la estaba tomando Zack Snyder. Sin embargo, se presentó un pequeño avance, pero a los productores no les gustó, no quedaron satisfechos con el resultado, y entonces le pidieron a Snyder que cambiara guión, efectos visuales, fotografía e incluso hasta dirección. Pero esto nunca se logró ver, ya que Snyder tuvo que renunciar en el 2017 en plena postproducción a través del suicidio de su hija. Pero en ese momento Warner decide contratar al director Joss Whedon, director de Avengers, para que termine el proyecto. Esto le gustó muchísimo a los productores, ya que el director ya había trabajado con la competencia prácticamente y se sabía más o menos en lo que iba a Marvel Studios. Pero ya todos sabemos cómo terminó la Liga de la Justicia de este director. Terminó siendo un fracaso en la crítica y en la taquilla. Muchísimas personas odiaron esta película y estaban pidiendo que dieran la versión de Snyder, pero los productores dijeron que no, porque ya se estaba desarrollando las películas individuales de algunos personajes. Pero de la nada ocurrió un milagro al final del 2019. Inicia la pandemia y las productoras se detienen por completo, y los más afectados son las plataformas de streaming, que tienen que seguir innovando, y es cuando Warner se ve obligado a lanzar la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es cuando todo internet estalló, y en el 2021 el corto de Zack Snyder llegó a través de la pantalla de HBO. Después de esta versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que obviamente fue totalmente espectacular, la gente empezó a valorar sus películas anteriores como Superman y Batman vs Superman, y es como si Zack Snyder fuera limpiado su nombre por completo a través de esta gran versión de la Liga de la Justicia, que ganó mucho prestigio. Y es aquí cuando a Snyder se le abrieron muchísimas las puertas en varias productoras, terminando un contrato con Netflix y Rebel Moon, que obviamente estaremos hablando de esta película en particular en otro video. Así que sin más nada que decirte, si te gustó este video, pues regálame un like, y si te gusta mi contenido, puedes suscribirte a mi canal, que vamos a estar comenzando a crecer en esta comunidad de cinéfilos y de mucha gente que le encanta el cine.